eterno, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por eso con placer proclamamos que tan solo en su poder confiamos. Amén. Bienaventurado el que confía en Él. Hemos cantado en el Salmo 84. Pues perfecto, vamos ahora a leer en la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así pues la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Si preguntamos hoy día a un evangélico, digamos, promedio, ¿en qué consiste la salvación? Entonces nos dirá seguramente que sí, Jesucristo murió por los pecados, ¿verdad? Esto es algo que todo el mundo pues tiene, entre los evangélicos, por lo menos debería tenerlo presente. Pero sobre todo nos van a decir que tienes que entregarte a Dios, ¿verdad? Tienes que entregar tu vida a Dios. Tienes que entregar tu corazón a Dios. Habremos escuchado esto tantas veces pues, en iglesias o en reuniones con evangélicos. En esto consiste la salvación. En esto consiste pues en algo que uno tiene que hacer. Entonces sí, está que Jesucristo murió por los pecados de los pecadores, sí, pero después, por otra parte, sobre todo, es lo que uno tiene que hacer, que es, dicen, entregar tu vida, entregar tu corazón a Dios. Bueno, pues, fijémonos que en la Escritura nos presenta siempre la salvación como algo ya hecho, como algo ya cumplido por el Señor Jesucristo. La salvación es enteramente, de principio a fin, de Dios. Jesucristo es el alfa y la omega de nuestra salvación, el principio y el fin. Y en la Escritura se nos habla de Él como el autor de la salvación. Sobre todo en la carta de los Hebreos tenemos esta expresión, el autor de la salvación. Hebreos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10, cuando dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo, el autor de la salvación de ellos.
la ha hecho. Por lo tanto, o también vemos en capítulo 5, versículo 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, versículo 8, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O también en el capítulo 12 de Hebreos, cuando dice de Jesucristo: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe. El autor de la salvación para el pueblo del Señor. Entonces la salvación, vemos, ya está completada. Es el autor y el consumador. Es algo que ya está realizado. No es algo que esté, digamos, pendiente de un hilo y sobre todo dependa de nosotros. Entonces sí que, por supuesto, en la salvación, pues nosotros nos tenemos que llegar a ser salvos, ¿sí? Pero el énfasis de la Escritura, vemos, no es tanto nuestra obra, sino la obra de Jesús, el autor de la salvación. El autor de la salvación. Entonces, es bueno que vayamos repasando ahora, pues en esta reunión, en las que vienen, más acerca de la salvación. Más acerca de esta salvación que hace Jesucristo. Y ver, pues, que la salvación, pues, es un conjunto de enseñanzas en la Escritura. De enseñanzas, sí, no solamente son enseñanzas, sino es un conjunto de obras de Dios para salvarnos, de obras de Jesucristo para salvarnos. Ya vimos, pues, la semana pasada acerca del llamamiento eficaz, ¿nos acordamos? El llamamiento eficaz, cuando el Señor nos llama por su palabra y por su Espíritu Santo desde nuestro interior, ¿no? Y entonces nos llama a seguirlo y mueve nuestro corazón verdaderamente para que lo hagamos. Y lo hacemos, sí, y lo hacemos pues voluntariamente. Lo hacemos voluntariamente, pero es porque Él nos ha regenerado y nos ha actuado con poder, con su gracia irresistible en nuestro interior, en nuestra alma y corazón. Entonces ya vimos esto la semana pasada y hoy vamos a continuar, pues, con la justificación. La justificación en la Escritura. Y bien, pues mejor que en verla, como muchas veces hacemos a través de la enseñanza a lo largo de toda la Escritura, vamos mejor a centrarnos en estos versículos que hemos leído. Vamos ahora a verlo en este pasaje de Romanos capítulo 4, porque es sin duda el pasaje capital, ¿no? Hay otros también, por supuesto, pero es, digamos, uno de los principales, por no decir el principal, en la Sagrada Escritura, acerca de la justificación. Y vamos a intentar hacerlo, pues, seguir un poco el razonamiento del texto. El apóstol Pablo, cuando lo escribió, estaba dando, pues, un razonamiento para que, bueno, los creyentes en Roma, pues, lo comprendieran, ¿eh? Entonces vamos a intentar seguir el razonamiento. Esto a veces se dice el contexto, ¿no? Entonces no solamente centrarnos aquí en una palabra aquí y allá, sino intentar ver el razonamiento en este pasaje, ¿no? Ciertamente la atención tiene que centrarse, ahora nuestra atención se tiene que centrar, pues, en el texto. Vamos a lo que vamos a intentar hacer, no en el que habla, ¿no? Muchas veces, pues, la gente que habla, pues, habla centrando la atención sobre uno mismo, ¿no? Pues no, vamos a hablar, pues, centrándonos nuestra atención, la de todos nosotros, en el texto de Romanos capítulo 4, y que el Señor, pues, nos ayude a poderlo considerar de manera provechosa a todos nosotros. Entonces vemos primeramente aquí en el versículo 1, pues aquí el apóstol dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham
nuestro Padre según la carne? Esta pregunta pues es una pregunta que viene en relación con todo lo que había estado diciendo el apóstol anteriormente. El apóstol en el capítulo 1 se presenta a los creyentes, ¿verdad?, de Roma. Entonces le dice acerca de, capítulo 1, versículo 16, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, pues vemos, esa es la declaración, podemos decir, principal de toda la carta de los romanos. El justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios para ser, pues esto, justificados así por la fe. En un sentido, entonces, sobre todo la enseñanza o de las principales que nos da esta carta es acerca de la justicia de Dios y es acerca de la justificación por la fe. Y bueno, pues después de haber hecho esta declaración, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos cambia de todo lo que él dice, porque rápidamente empieza a hablar del estado en el cual se encuentra el hombre. Que el hombre está caído en el pecado. Que el hombre, habiendo conocido a Dios, no ha glorificado a Dios, no lo ha dado las gracias. Entonces el capítulo 1 está describiendo el mundo que era gentil, que no era el judío, eran los que conocían, tenían un conocimiento general de Dios, por la naturaleza, por las obras de la naturaleza, por las obras de la historia, un conocimiento, digamos, natural, pero era un conocimiento cierto. Dice, habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, y entonces se han corrompido en toda clase de pecados. Y el capítulo 1 pues es un capítulo que hace un repaso, digamos, largo de los pecados de la gente que no tiene a Dios. En el capítulo 2 cambia porque ya se dirige a los judíos, gente religiosa que además ha tenido la palabra de Dios y que ellos se creían pues muy buenos, se creían muy justos, despreciando pues a los demás. Entonces dice acerca de los judíos que capítulo 2, versículo 17, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley, aprueba por lo mejor, la ley, la palabra de Dios. Entonces tenía conocimiento de la ley, de la palabra. Y bien, dice después, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces vemos, ellos tampoco estaban en mejor situación que los demás. O acaso peor, porque ellos habían tenido la palabra de Dios. Y ellos conocían la verdad. Y sin embargo, hacían como los otros. Los juzgaban, pero hacían como los otros, con lo cual eran peores que ellos. Entonces, esta es la situación. El apóstol, en el capítulo 3, después, llega a decir, toda carne, todo hombre está bajo pecado. Todos están bajo pecado. Capítulo 3, versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles. Vemos, primero los gentiles, después los judíos. Primero los paganos, después los judíos, de que están bajo pecado, como está escrito, y dice ahora, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es lo que él, pues, quiso hacer, lo primero de todo, aquí en la carta a los romanos, es mostrar que no hay ni uno que sea justo por las obras de la ley. Dice, por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay hombre que por medio de las obras, por lo tanto, pueda ser justificado, dice. Por las obras de la ley, por los mandamientos, ninguno puede llegar a ser justificado, porque todos están bajo pecado. No hay ni uno solo. Entonces esto, ni el no cristiano, a lo mejor de otra religión, que es una persona aparentemente muy buena para los demás, que parece que nunca ha roto un plato, que es una persona muy moral. Bueno, pues dice la palabra de Dios, no, todos están bajo pecado. O pues personas religiosas, ¿no? Incluso, pero que no tienen el Evangelio y no tienen a Cristo. No, todos están bajo pecado.
Todos están bajo pecado. Ninguno hay que busque a Dios. Ninguno hay que sea justo. No hay ninguno, pues, que se interese por el Señor. No. Dice, además están cargados de todo tipo de mal, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto es bueno tenerlo pues presente. No olvidarlo esto, porque esto es lo que después nos hace entender, ¿no?, la salvación. Si todos estuviéramos bien, no tendríamos necesidad de medicina ni de médicos. Si todos estuviéramos, pues fuéramos justos y personas maravillosas, no tendríamos necesidad de la salvación. Pero esta es la realidad. La realidad es que estamos todos cargados de pecados, y esto ya desde nuestro mismo nacimiento, desde nuestra más tierna infancia, nosotros somos pecadores. Y de ninguna manera podemos llegar a ser justos delante de Dios por las obras de la ley, es decir, por nuestro buen comportamiento o por, digamos, nuestra justicia personal. Y entonces esto es importante tenerlo presente, porque después ya en el capítulo 3 sí, pero en el versículo 21 empieza a hablar entonces el apóstol Pablo que estas cosas pues están, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Vemos, no es la justicia nuestra. No es ni tu justicia, ni mi justicia, ni la justicia de ningún hombre. Es la justicia de Dios, que ha sido testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios dice que, versículo 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Entonces, vemos aquí ya, esto es lo que... el recorrido así hasta llegar al capítulo 4. Y en el capítulo 4 pues viene ahora a hablar del ejemplo, mostrar todo lo que había dicho anteriormente acerca de la justificación por medio de la persona de Abraham, por medio del personaje de Abraham. Dice aquí en el versículo 21 que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, Abraham, que es el patriarca, es el padre de la nación del pueblo de Israel. Lo vemos ya en el libro de Génesis, en el capítulo 12, a partir del capítulo 12, ¿verdad? Él es Abraham, será el padre de Isaac, el abuelo de Jacob, de él vendrán, pues después todos los descendientes de Israel. Bien, pues con Abraham Dios lo llamó, habiendo sido él lo llamó estando en Mesopotamia, él era un pagano, lo llamó Dios en Génesis capítulo 12, y le dio la promesa de que en su simiente, es decir, de su descendencia, todas las naciones serían bendecidas. Todas las naciones serían bendecidas. Y en el capítulo 17 vemos cómo Dios establece un pacto, una alianza con él. La semana pasada, pues el domingo, tuvimos la ocasión del bautismo y vimos esto un poco más en detalle, ¿no? El pacto que Dios hizo con Abraham y que lo selló, por lo tanto le dio el sello de la circuncisión. Por cierto, en este capítulo 4 de Romanos, en el versículo 11, está hablando también de Abraham, y está hablando, pues vemos que la circuncisión no fue solamente algo carnal, de bendiciones materiales, solamente en cuanto a la tierra, etcétera, etcétera, sino que vemos que era algo verdaderamente también espiritual, porque fijémonos que dice, vamos a leer a partir del versículo 11, dice, es esta bienaventuranza, la bienaventuranza del perdón, de la salvación, solamente para los de la circuncisión, es decir, solamente para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, también para los paganos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, que eso ocurrió en el capítulo 15 de
Génesis, ¿verdad? Y entonces él no había sido todavía circuncidado, él no había recibido todavía el pacto de Dios de la circuncisión en Génesis 17. Entonces él recibió la justicia de Dios en el Génesis capítulo 15, es lo que está diciendo. Eso para mostrar que no es solamente para los judíos. Y entonces dice, a continuación, recibió la circuncisión, Génesis 17, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo aún estando incircunciso. Entonces, la circuncisión sellaba precisamente esta justicia de Dios y la prometía también, como veíamos la semana pasada, a todos sus descendientes. Entonces, señal y sello. Y bien, vemos que por eso mismo, y lo vimos también la semana pasada, el domingo, por eso mismo es padre, Abraham, de todos los creyentes ahora en el Nuevo Testamento. Si somos creyentes, nuestro padre espiritual es Abraham. Dice en el versículo 12 que él es padre de la circuncisión para los que no solamente son, en el capítulo, en el versículo 11 quiero decir, continúa en el 12, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, sí, lo hemos visto, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, vemos, está hablando de los paganos, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vemos, estamos unidos espiritualmente a este pacto, a la bendición de este pacto que Dios hizo con Abraham, también padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, ¿no? De los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, de los que no solamente son judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe, es decir, que son además creyentes. Muy bien, pues entonces vemos esa justificación de Abraham, de la que nos dice aquí capítulo 4, es también la justificación nuestra, es también la justificación de los cristianos. Lo que aquí está enseñando es la justificación por la, vemos, fe. Entonces vamos a ver lo que nos dice este pasaje acerca de esta justificación que halló nuestro padre, espiritualmente hablando, Abraham. Una tal vez pequeño detalle en cuanto a esta frase, que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Pues vemos que esta frase también, el orden de esta frase también podría ser, y estaba también antiguamente así en la Biblia, decía que pues diremos que nuestro padre Abraham halló según la carne, no padre según la carne, porque nosotros no somos hijos carnales de Abraham, sino halló según la carne. Es decir, ¿qué es lo que él halló según la carne? ¿Qué significa, entonces, qué significaría esta expresión según la carne? Según la carne podemos mirar en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, el mismo apóstol Pablo pues está hablando y también pues con una expresión muy parecida. Leemos en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces la carne, vemos aquí, estaría hablando de las obras, de querer conseguir algo de Dios por medio de las obras, por medio de sus propios esfuerzos personales en este sentido, de las obras. Entonces vemos que la enseñanza de aquí, volviendo al capítulo 4, es clara. Si Abraham fue justificado por las obras, si Abraham lo hubiera sido por su carne, entonces tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Tendría de qué gloriarse porque dice el versículo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces podría decir, no, esto yo lo he conseguido con mis propias obras. Podría pues presumir de ello, podría pues jactarse de ello. Esto lo tengo yo bien merecido, ¿veis? Yo pues he hecho esto y en esto me distingo de todos los demás. Me podría gloriar.
Pero dice que no es así. Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de que gloriarse, pero dice no para con Dios. Entonces no fue así la justificación de Abraham. Y entonces vemos que el versículo siguiente, el versículo 3, no lo explica. No fue por las obras, no fue por la carne de Abraham, no fue entonces de manera que él se pueda gloriar o pues que esté él muy contento y satisfecho consigo mismo. Dice, ¿qué dice la Escritura? No fue así. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue entonces de su justificación? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Entonces vemos, creyó Abraham a Dios. Es por creer a Dios. Es por creer a Dios. Dicho de otra manera, es por la fe. No son por las obras, es por la fe. Bien, pues es bueno tener esto también presente. Vamos ahora a centrarnos en esta frase, ¿no? Creyó Abraham a Dios y dice, le fue contada por justicia. Vamos a tener, pues, ahora, pues, a centrarnos en esta palabra, en este verbo, contado. Contado por. Es un verbo que tanto en hebreo como en griego, pues nos viene a decir, es el sentido de atribuir, considerar. Atribuir, considerar. Entonces, fijémonos también en la Biblia antigua, 1909, cuando me refiero a ella, es 1909 o anteriores, ¿no? Este versículo estaba traducido con el verbo atribuir. Y todavía, pues, en nuestra versión, todavía quedan rastros de ello, porque, pues, vemos en el versículo 6, que también dice, como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es la misma palabra, vemos. Es el mismo verbo. Atribuir. Atribuir, ¿qué es? Es que tú consideras algo de alguien. Tú consideras algo de alguien, ya sea bueno, ya sea pues malo, ¿no? Le atribuyes cosas buenas o le atribuyes cosas malas. Entonces le atribuyes algo a alguien. Bien, pues entonces fijémonos a que después dice fue contado por justicia. Entonces pues por eso está un poco, se ha cambiado de la lectura, decía anterior, de atribuido, porque vemos esta preposición por. Antiguamente era atribuido a justicia y ahora pues es contado por justicia. ¿Qué significa esto? ¿Tiene alguna cosa en especial? Hay que tener presente solamente una cosa, que aquí estamos en lo que se dice un semitismo. Un semitismo, es decir, una manera propia de hablar de los judíos, de los hebreos, que se ha mantenido también en griego. Entonces, la palabra, digamos, por o a, en realidad no añade nada al texto. No añade nada al texto. Era, en un principio, era para marcar el objeto directo de la frase. Es decir, que se podría decir perfectamente, le fue atribuida justicia. Le fue atribuida justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. Es, ciertamente el sentido de esta frase. Y entonces creo que es necesario hacer estas explicaciones, ¿no? Y espero que no sean un poco liosas, para ver el sentido de esta frase. Le fue atribuida justicia a Abraham. ¿Por quién? Por Dios. Entonces vemos, estamos hablando entonces de la justificación. Esto es la justificación. La justificación es no por obras. Abraham no fue justificado por las obras. Es por la fe, creyó Abraham. Y después vemos que ahora dice, atribuyó justicia. Entonces es una declaración por parte de Dios. Entonces podemos decir, es una declaración judicial. Es como cuando vas a un juicio, ¿verdad? Entonces está ahí el juez
Entonces él pues oye la acusación, oye la defensa, y entonces él da la sentencia, y dice pues culpable o inocente. Entonces, en este sentido es la justificación, es una declaración del justo juez, Dios. Es una declaración judicial. Entonces vemos, es una declaración judicial, es importantísimo tener esto presente. Cuando hablamos la justificación por la fe, ¿qué es? Pues es una declaración judicial por parte de Dios. Pensemos, el juicio final. Habrá un juicio, ¿verdad? Entonces Dios va a juzgar. Es que estos son imágenes de la Escritura. Esto es enseñanza de la Escritura. En 2 Corintios también se nos dice, todos tenemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para escuchar su sentencia. Pero vemos que esta sentencia la podemos recibir ya. En el tiempo podemos recibir esta sentencia de justificación, es decir, que Dios nos atribuya justicia. Nos atribuya justicia. Pues esto es la enseñanza de la justificación por la fe. La justicia que Dios nos atribuye entonces no es la nuestra, sería entonces la de obras, ¿verdad? ¿Cuál es la justicia que Él nos atribuye? Pues lo que hemos visto antes. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No es mi propia justicia la que Él me atribuye, contando mis obras. Si no, yo podría entonces tener de qué gloriarme, pero no para con Dios. Sería un salario y no sería una gracia. Pero no es mi propia justicia, mis propias obras, lo que me declara justo delante de Dios, porque todos tenemos pecado. Y alguien podría decir, no, mira, yo soy muy bueno y soy justo y religioso, pero basta con que hayamos cometido un pecado, nos dice Santiago, un solo pecado para que nos hagamos culpables de toda la ley. Si guardas la ley en todos los puntos y transgredes en uno solo, te haces culpable de toda la ley. Entonces la ley no es algo de cumplir, pues un poco como en las hipotecas, no a plazos, ¿no? O pues este mes puedo más, doy más, este mes puedo menos, doy menos, ¿no? Cuando tenemos a veces pues alguna que otra deuda contraída en este sentido. No es eso la justicia de la ley. No es a plazos, ni por partes, ni un día soy más justo o un día soy menos justo. Es algo total y absoluto. Es decir, o eres total y absolutamente justo por las obras, o no lo eres. Y si no lo eres, no es que sea más o menos, no, es que no lo eres. No lo eres. La justicia es la justicia absoluta de Dios. Pensemos esto, no es nuestras propias ideas de justicia. Cada uno tiene pues sus propias ideas de justicia. Pero la de Dios es algo absoluto, porque Dios es un ser absoluto, es un Dios infinito. Entonces todo lo que Él hace es infinito. Él quiere, Él demanda una justicia infinita de los hombres. Total, absoluta. No la podamos dar. Entonces no es nuestra justicia la que Él nos atribuye. ¿Cuál es? La justicia de Dios. ¿Y cuál es esta? La justicia de Dios, la que hizo Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, el autor de la salvación. Él vino a cumplir con toda justicia ya, Mateo capítulo 3, cuando se iba a bautizar, ¿verdad? Por Juan el Bautista, dice, Juan el Bautista no quería, dice, no, déjalo, conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesucristo, ¿cómo cumplió toda justicia? Lo hemos estado viendo también otras semanas atrás. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Siempre.
Por lo tanto, Él sí que cumplió, por supuesto, las obras de la ley perfectamente. Él la obedeció siempre. Él cumplió los mandamientos de Dios sin ningún fallo, sin ningún defecto, por cuanto era hijo. No era un hombre más. Él era Dios que vino en humanidad. Dios Hijo, la segunda persona de la humanidad que se encarnó, nació de María, y pues Él en su humanidad cumplió la ley, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces es también contando su muerte en la cruz como también una obra de justicia, porque Él, bueno, claro, la muerte de cruz, vemos, es una muerte de maldición en la Escritura. Vemos esto en Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Gálatas capítulo 3. En el capítulo 10 vemos, porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen pues de esto, de las propias obras para ser justificado, para ser salvo, dice, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bien, entonces vemos el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él tomó esa maldición sobre sí. ¿Y para qué? Pues para que nosotros podamos ser los creyentes justificados. Segunda de Corintios, el versículo 21, vemos, Dios, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, Dios, al que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él, justicia de Dios. Entonces, Él tomó el pecado, vemos, Él murió en el lugar de los transgresores. ¿Para qué? Para que los transgresores pudieran recibir la justicia, otra vez, de Dios. ¿La justicia cuál? La que obró Jesucristo. La que obró Jesucristo. La justicia suya. Entonces, esta es la justicia que Dios atribuye. Es la que Él considera la justicia de los creyentes. No es las obras de cada uno de nosotros. Por consiguiente, tampoco son nuestros pecados, ¿verdad? Los que nos separan de esta justicia, si es que creemos. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo murió por ellos. Entonces, la justificación, vemos, es también el perdón de los pecados. Y fijémonos aquí lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Está hablando de la justificación. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto es una importante parte, digamos, de la justificación. Que nuestros pecados ya no cuentan. Nuestros pecados son borrados. Ya no cuentan, por lo tanto, nuestras obras de justicia. Tampoco los cuentan nuestros pecados. Ellos también han sido cubiertos. Ellos también han sido perdonados. Así, por lo tanto, vemos esta maravillosa justificación. La justificación, hay, pues, digamos, errores, hay, ¿cómo diría yo? Hay visiones equivocadas de la justificación, ¿verdad? Uno piensa que, mucha gente piensa que la justificación de la Biblia es que Dios nos transforma en justos. No es que Él nos transforme en justos, es que Él nos declara justos. Que Dios nos va, por así decirlo, a poner justicia, la justicia dentro de nosotros, ¿no? Y vamos a ser transformados, ¿no? Y hasta que no seamos transformados, Él no nos dice que somos justos. No es eso. Somos declarados justos por Dios. ¿Por qué? Por creer en Él. Por creer en Él. Por supuesto que estaremos al corriente de las diferencias, ¿no? Acerca de la justificación por la fe entre la
iglesia, digamos, de obediencia a Roma y la reforma, ¿no?, acerca de la justificación por la fe. De hecho, fue esto por lo que nació la reforma, ¿verdad? La justificación por la fe, la enseñanza de los reformadores, de Lutero, de Calvino, de los demás, que está pues en las confesiones de fe, de la reforma de las iglesias reformadas, o las iglesias evangélicas. Entonces, vemos que, bueno, hay entonces una importante piedra de tropiezo aquí, en este punto, para todos aquellos que piensan según cómo enseña, digamos, el magisterio de Roma. Ellos, ¿qué es lo que te vienen a decir? Pues si tú le dices que somos justificados por la fe, ellos no van a decir que sí. Si le preguntamos, oye, nosotros somos justificados por las obras, ellos te van a decir, hombre, por las obras no, somos justificados por la fe. Y te dirán incluso lo mejor, Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? No, somos justificados por la fe, está en la Biblia, eso es tan evidente. Entonces, no es en el sentido de que la iglesia de Roma enseña que somos justificados por las obras. Eso es también una manera bastante simple por parte nuestra de ver las cosas. Ellos dirán, no, somos justificados por la fe, pero ¿qué enseñan o qué entienden ellos por la fe? ¿Y qué entienden ellos por ser justificados? Ellos entienden por la fe en el sentido de que uno es salvo sí por la fe, pero digamos que es porque la fe, digamos, no es que Dios le atribuye justicia, sino que la fe le es atribuida por Dios como si fuera justicia. Vemos, Dios considera que esa fe es como si fuera justicia. ¿Y esto por qué? En el sentido de que ellos piensan de que somos salvos por causa de la fe. Por causa de la fe. Porque ellos dicen, no, la fe verdadera es la que tiene obras. La fe verdadera es la que tiene obras. Y en eso decimos amén. La fe verdadera es la que después se va a manifestar en buenas obras. ¿No? Santiago capítulo 2 dice, si no tienes obras, si tu fe no tiene obras, está muerta. Es cierto. Pero entonces ahí está el problema. Ellos dicen que somos justificados porque Dios está mirando a esa fe más obras. Entonces vemos, las obras cuentan para ser justificados. En el fondo, somos justificados sí por la fe, pero en el fondo contando Dios con esas obras que están incluidas, ¿no?, en la fe. Entonces, siempre para ellos es una justicia que hemos de hacer nosotros. Algo que hemos de hacer nosotros. Obras. Entonces, claro, evidentemente, desde este punto de vista, la justicia de fe, la justicia por la fe, no es algo, digamos, que hemos recibido una vez y para siempre. Un día alguien será más justo, otro día alguien será menos justo, según haya hecho más fallos o más buenas obras. Entonces, pues, podrás, digamos, y entonces entras en toda la dinámica, en toda la manera de pensar de ellos, ¿no? Puedes hasta perder completamente la justificación. Caes en algún pecado mortal y entonces otra vez después vendrá aquí el sacramento de la penitencia y otra vez vuelta a empezar, ¿verdad? Entonces nunca puedes estar seguro de tu justificación. Es algo siempre provisional. Es algo provisional y siempre en función de lo que tú, lo que yo hagamos. Siempre en función de lo que tú y yo hagamos. Claro, el problema de esta manera de ver es que si es algo en función de lo que tú y yo hagamos, pues entonces esto se contradice con lo que hemos visto, la importancia del contexto, ¿verdad? Lo que decíamos aquí en este pasaje, ¿no? Esto contradiría de que si depende de nosotros, aunque sea en parte, entonces tenemos de qué gloriarnos. Contradiciendo lo que dice el versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si depende de nuestras obras, tenemos de qué gloriarnos. Si depende de nuestras obras, entonces la justificación es un salario. Es un salario. Y es lo que está diciendo el versículo 5. El que no obra, sino el que cree. En el versículo 4, el que obra, se le cuenta el salario. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si obramos, aunque sea en parte, entonces es una deuda. Y es entonces cuando se habla de méritos. Los méritos es algo que te ha ganado. Que te ha ganado, ¿no? Es como cuando pues, nos esforzamos para trabajar, está muy bien, ¿no? Que trabajemos, está muy bien, pues que nos esforcemos y que nos den, pues, lo que nos hayamos merecido. Pero no es así para con Dios en cuanto a la salvación. Porque, recordemos, la ley de Dios no es algo de más o menos que se puede negociar. Es o todo o nada. O todo o nada. Entonces, fijémonos todo esto. Y fijémonos también, importante, lo que nos enseña acerca de Abraham. ¿Cuándo le fue contada la circuncisión? Decíamos, la justicia. ¿Cuándo él fue justificado? ¿Como circunciso o como incircunciso? Estando en incircuncisión, ¿no? Lo hemos leído en versículo 11, versículo 12. Es decir, que él, sí, había sido llamado por el Señor, hemos dicho en el capítulo 12 de Génesis. Dios le había dado la promesa en el capítulo 15, y lo podemos leer allí otra vez. Y en el capítulo 15 de Génesis, dice que lo sacó entonces afuera y le dijo: no te heredará tu criado, sino un hijo tuyo que será el que te heredará. Lo llevó afuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Quién era Abraham? Pues era un pagano. ¿Quién era Abraham? Era alguien que estaba casado con su propia hermana, medio hermana. Y esto es una de las claves, ¿no?, de la historia de Abraham, ¿no? Y que se desvela al final, ¿no? Al final, en el capítulo, ya con el rey Abimelech, ¿no? Con el rey Abimelech. En el capítulo 20. Entonces Abraham pues declara la verdad acerca de su mujer, Sara. Dice: a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Vemos, esto es un pecado grave. Un pecado grave que está en contra de toda la ley de Dios, que es algo que la ley natural de los hombres pues rechaza, ¿no? Y también la ley de Dios revelada, Levítico 20, 17. Levítico 20, 17 también dice, pues no. Y sin embargo, fijémonos. Alguien podría decir, bueno, ¿qué había hecho Abraham? ¡Qué bueno era! ¿Cuántos méritos había hecho? Fijémonos lo que había hecho. Fijémonos la vida de Abraham, ¿no? Casado con su propia hermana. ¿Qué es eso? Claro que no van a tener hijos. Mejor que no tengan hijos, ¿no? A lo mejor te van a salir tarados. Hablando un poco de aquella manera. Y sin embargo, Dios le atribuyó justicia por la fe, no la que él había hecho, no por sus obras. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creer simplemente lo que él había dicho, lo que había escuchado de la boca de Dios. Porque Dios le había mostrado también a lo largo después de que lo llamó, de que era fiel y que, pues, lo llamó. Simplemente. Lo llamó. Y confió en él, simplemente. Y es eso la fe. Confiar simplemente en Dios. Y por eso decíamos al principio, ¿no? Acerca de cómo se entiende la salvación, ¿no? Entrégate a Cristo, entrégate a Dios. Sí, vale, bien, ¿no? Vale. Pero mejor que nosotros entreguemos algo a Dios. Entregar es dar, ¿no? ¿Qué tenemos que dar nosotros a Dios? Nuestro pecado solamente. Nuestro pecado.
no es entonces tanto que yo tenga que dar algo a Dios, sino recibir lo que Él me da. Recibir lo que Él me da en Jesucristo. ¿Qué es lo que me da Jesucristo? Pues lo hemos visto, el perdón de los pecados, porque Él lo cargó. La justicia entera, perfecta y absoluta suya. Que no es que yo un día voy a ser más justo o menos justo, no, es que si estás en Él, estás. Si estás en Él, entonces, Cristo es tu justicia, y Cristo será tu justificación, y Cristo será también tu santificación, y Cristo será también tu redención. Romanos capítulo 8 también vemos todo esto. Cuando dice esto, dice que a los que antes conoció también predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en 1 Corintios también, capítulo 1, versículo 30, que también dice allí el apóstol Pablo, dice que mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces vemos es recibir a Jesucristo por justicia. Y si recibes a Jesucristo por justicia, es que recibes la salvación de Dios. Recibes la salvación de Dios. Y es recibir entonces a Cristo como tu justicia. Es recibir a Cristo como tu justificación. Es recibir a Cristo como tu santificación. Para que también después lo será el de tu redención y el de tu glorificación, como hemos leído. Y esto sí que es una expresión bíblica. En Juan capítulo 1, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 1. Leemos. Versículo 12. A todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos, todos los que recibieron a Cristo. Recibir a Cristo, esto sí. Recibir a Cristo, ¿cómo se recibe? Por la fe. Se recibe por la fe, confiando en Dios, confiando en sus promesas, confiando en la obra de Dios, confiando en la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia, no en la justicia, digamos, de nuestro interior, fuera de nosotros, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto sí que se tiene que hacer, recibir a Cristo y su justicia, con una simple fe que es entonces confiar. Bienaventurados todos aquellos que confían en Él, hemos cantado una y otra vez. Bienaventurados aquellos que depositan su fe en Dios de esta manera, que reciben las promesas de Él. Y es entonces lo que hemos de pensar. Si no lo hemos hecho, si no hemos hecho todavía esto, recibir a Jesucristo por la fe, si no hemos confiado en sus promesas todavía, pues la pregunta es simplemente, ¿cuándo piensas, ¿no?, hacerlo? ¿Qué más esperas, ¿no?, para recibirlo? Que no sea el esperar ser justo por tus obras, porque nunca lo hemos visto en la palabra de Dios, hoy lo hemos visto, nunca lo vamos a poder ser por nuestras obras. Entonces, si es por nuestras obras, esto ya lo podemos quitar de nuestra mente, porque la palabra de Dios nos dice, nunca vamos a ser justificados así. Y si es por la parte de Dios, fijémonos en Cristo. Él se hizo pecado para que nosotros, es decir, los que creen en Él, seamos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, hemos de recibir simplemente esto, a Jesucristo, simplemente por la fe. No hay otra cosa, es simplemente confiar en Él. No pensar que vamos a, pues eso, de que vamos a ser transformados en justos. No, el Señor te va así a justificar y va a irte cambiando progresivamente. Poco a poco vas a ser cada vez más como Cristo, más justo, más santo, sí. Pero, desgraciadamente, en esta vida no vamos a ser perfectos. Pero sí que vamos a ir ganando a los que hemos recibido a Cristo cada vez más terreno, por su gracia, al pecado en nuestra vida, por su gracia. Entonces, es lo que simplemente hemos de hacer. Si hemos escuchado el Evangelio, hemos entendido la obra de Cristo, hemos entendido que es Él quien nos justifica, simplemente creer en Él. Y es
lo que os invito a los que todavía, pues tal vez no lo hayáis hecho, a que recibáis simplemente por la fe. Esto es el Evangelio, no se le pide nada más. No se pide nada más, no se pide pues obras, ni se pide religiosidad, no se pide diezmos, no se pide esto, lo otro, no se pide, no, es lo que Cristo ha hecho. Recibirlo por la fe simplemente. Y bien, si hemos tenido pues esta justicia en nuestra vida, no hemos podido recibir por la fe, pues hemos de dar la gloria a Dios. Y hemos de alabar al Señor, porque Él nos ha dado la justicia perfecta de Jesucristo. Y de esta manera hemos de servirlo con alegría, porque de esta manera somos también suyos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.